Muy buenos días a todas y a todos. Continuamos con esta mañana que cerrará la edición de este año y arrancamos esta jornada bajo el título Los lugares de invención de lo posible. A lo largo del día de ayer el objetivo era comprender que la resistencia se establece o se puede establecer en esos espacios que nos aportan luz, que nos aportan aire, y sin duda esos espacios son los espacios de la creación y la cultura, como lo van a ir desarrollando a lo largo de esta mañana las primeras dos conversaciones, luego una ponencia y para acabar una conversación entre tres. Entonces, ahora mismo os dejo con Anne Proutot y con Julia Bentuhami para intentar volver a tejer y a coser lo que está desgarrado y descosido. Os dejo con ellas dos. Gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada tengo que decirles la inmensa felicidad de volver a estar aquí, de estar en San Luis, y bueno, tengo que dar las gracias a Sandra y a todo su equipo por poderme encontrar con todos ustedes nuevamente aquí. Volver a coser aquello que se ha desgarrado, que es el tema que nos han propuesto. En primer momento, tengo que decir hasta qué punto esta expresión es bella, es bonita, una expresión que efectivamente ha sido retomada del mundo de la costura. Yo creo que todos hemos intentado remendar alguna prenda. Es una expresión que nos viene de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, antes de seguir más adelante, quiero ubicarla en su contexto. Vamos a ver cuándo la pronuncia Camus. Bueno, pues esta expresión la encontramos en un magnífico texto de una colección que lleva por título L'été, el verano, y es una colección que se va a publicar en 1954. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, esta es la frase en su totalidad. Nos dice, hay que recoser, hay que volver a coser aquello que está desgarrado. Y en la misma frase dice, hacer imaginable la justicia en un mundo tan evidentemente injusto, la felicidad significativa para los pueblos envenenados por la desgracia del siglo. Evidentemente se trata de una tarea sobrehumana, pero son las tareas que los hombres tardan mucho tiempo en realizar las que consideramos sobrehumanas. El tejido al que nos estamos refiriendo en la frase es evidentemente el mundo, los seres humanos que lo habitan y su preocupación por la justicia y la felicidad. Camus escribe una primera versión en el 45, una versión que modificará para esta edición, que es de 1954. El título es muy poético, el título son Los almendros, Les amandiers. Así que bueno, en este corto texto que les recomiendo que lean en su totalidad, Camus nos cuenta que cada año espera para contemplar la floración de los almendros. Hay que saber que el almendro es el primero de los árboles que florece en primavera y cada vez se maravilla ante sus hojas blancas, sus flores blancas que colorean el valle de los cónsules en Argel. Esta experiencia es una experiencia de juventud que le impacta y sabemos que a Camus le gusta arraigar sus posiciones y arraigarlas de una manera sensible, concreta. Camus escribe tanto como pensador que como poeta, así que estamos hablando en este capítulo del que hemos extraído esta cita, aborda precisamente de este paso que se produce entre el invierno y la primavera, y yo que es una experiencia que todos conocemos, cómo desesperarse cuando contemplamos el espectáculo de la naturaleza al final del invierno. Todo parece muerto, apagado, inmóvil, y vemos cómo la naturaleza surge contra todo pronóstico. El florecimiento de los almendros es mucho más que un símbolo, es una imagen poética que marca nuestras conciencias, que marca nuestros corazones y que es muchísimo más explícita que lo que pueden ser desarrollos interminables. Estamos hablando de lo que es la fe en las fuerzas del espíritu. En este texto, Camus habla de los tiempos difíciles, habla de esta Europa que está envenenada en su desgracia,
desgracia. Es un texto de gran lucidez, de clarividencia, pero es un texto que para mí me parece totalmente contemporáneo. Esta tentación de desesperación, de rendirse, es así. Hablamos del siglo XX como un siglo asesino, pero bueno, tenemos un siglo XXI que sigue inmerso en la guerra. Así que volver a coser aquello que se ha desgarrado, dar sentido a la felicidad, es la primera lección que sacamos de estos almendros, es decir, de no desesperar. Camus en este texto nos enseña a no confundir lo que puede ser trágico y lo que es desesperación. Ayer Abderramán nos dijo, estoy inquieto, pero no tengo miedo. Hay magníficos desarrollos en cuanto a ese espíritu de pesadez que hay que combatir. Camus nos anima a no deprimirnos, exalta las fuerzas del espíritu, nos anima a remangarnos y a tener confianza en el futuro, pero esto no le impide ser terriblemente lúcido en la situación del mundo. Estamos hablando del 54, los acontecimientos de Argelia, y nuestro autor se va a ver atrapado en una realidad compleja y en un aumento de violencia que no podrá detener. Así que este texto refleja una tensión, es otro tema de Camus, entre aquello que no va nada bien y la tragedia de la condición humana y el hecho de que tenemos que tener ánimo, tenemos que tener mucho valor. No se trata de una visión idealista o idealizada, sino más bien una puesta en valor de un humanismo, de un hombre, del potencial del hombre. ¿Cómo el artista va a recoser aquello que se ha roto? En el texto, los almendros nos lo dice en la frase anterior, nos dice, nuestra tarea como hombres es encontrar las fórmulas, aquellas fórmulas que puedan calmar la angustia infinita de los hombres. Así que el artista, en cuanto a su parte, es aquel que nunca se contenta del desorden, ni nunca se contesta con la desgracia, con el caos o con el desgarro del mundo, o por lo menos nuestro autor no se conforma. Sabemos que de la roca del absurdo, del Sísifo, que aplasta, que niega a los seres, Camus tiene un conocimiento íntimo y no que viene de los libros. Igual conocen esta famosa frase de Camus que nos dice, sí, hay belleza y están los humillados. Sean cuales sean las dificultades de la realización, desearía no ser nunca infiel ni a la una ni a los otros. Desde el principio, para Camus, surge una concepción de la escritura que es inseparable del hecho del hombre, indisociable del dolor y indisociable de la humillación. Así que reivindicar la fidelidad a la belleza y a los humillados es vincular estas dos entidades absolutamente diferentes. Las modestas condiciones de su infancia, el contacto compasivo con personas aplastadas por la vida van a generar esta concepción del arte. Y tal y como lo escribe en un prefacio a Oscar Wilde, en un texto para él, ¿para qué crear si no es para dar sentido al sufrimiento? Aunque solo sea para decir que es inaceptable. La belleza surge de los escombros de la injusticia y del mal. Desde las primeras páginas de sus cuadernos hasta el discurso del Nobel, entendemos esta forma de gravedad, una forma que lleva a Camus a defender su concepto de artista y demostrar que la poética camusiana, y a mostrarnos que la poética camusiana nunca separa la creación del mundo y del dolor. Volver a coser aquello que se ha desgarrado. Vemos que a Camus le encanta la metáfora de la tela para hablar del tiempo y del mundo. Pero bueno, es interesante observar la proximidad entre texto y tejido, textus, que tiene una etimología latina que viene del término tejido. Es interesante ver que texto y tejido tienen comparten la etimología. Es esta noción de tejido la que da forma a sus obras. Estoy pensando en Geade, que habla también de costuras, que habla también de estos surcidos. Hay un poeta, Jacotet, que dice lo mismo.
Este poeta dice: me parece que estoy haciendo una obra de reparación, y esto en todos los sentidos de la palabra, como si la canción y la poesía pudieran volver a coser, aunque la tela nunca deje de desgarrarse por aquí o por allá. Jacotek, al igual que Camus, concibe la reparación como un humilde trabajo de remiendo, de zurcido, que siempre hay que retomar y que conlleva un sentido ético y ritual, y que está muy cerca de la empresa de Sísifo, algo que tenemos que hacer y que volver a hacer y rehacer. Me gustaría dar un ejemplo. Voy a dar varios de esta concepción de la literatura como elemento de reparación. Se trata del estado de sitio, que ya fue evocado por la señora Fernández ayer. El estado de sitio se desarrolla en España. Es una obra que no tuvo mucho éxito, pero que ahora mismo se representa y mucho, y habla de totalitarismos, de dictaduras, etc. De hecho, Sandra, en su juventud, interpretó el papel de Victoria en una producción de Michel Barré, que ya citamos ayer, y que fue un asesor científico en las Trovades. Así que vuelvo a la obra. En esta obra va a generar una polémica con un filósofo francés que se llama Gabriel Marcel. Esta persona va a reprochar a Camus haber ambientado esta obra en España, cuando para él la tiranía totalitaria estaba mucho más presente en los países del este. Así que Camus va a defender la opción de España, la decisión de España, en un texto que lleva por título ¿Por qué España? A la hora de argumentar su punto de vista, Camus se refiere al silencio de España, que abandonada a Franco exige una reparación. Este término es muy interesante. La elección simbólica de este lugar es una manera de reparar. Y Camus añade un comentario muy importante que me llevó a pensar: si hubiera tenido más talento, la reparación hubiera sido mayor. En este texto vincula de forma explícita la creación de un artista y la posible forma de reparación que esta obra generaría. Una vez más, la fórmula camusiana va a vincular la experiencia estética y el impacto ético. No se trata para nuestro autor de resolver un problema, sino más bien decirlo, nombrarlo, y el hecho de nombrarlo ya es saludable en sí mismo. En El hombre rebelde dice: hablar repara. En definitiva, lo que atormenta a nuestro autor es la búsqueda de un estilo, de una forma, la preocupación de construir un lenguaje, de encontrar la palabra justa, no ir más allá, no decir más. Y esto es para él casi un cometido estético, con evidentemente una significación ética. Y en su artículo sobre Brice Parent, Camus va a resumir la idea fundamental del filósofo, y es una vez más una frase muy conocida, muy citada de nuestro autor, pero que plasma completamente en nuestro tema de hoy. Nombrar mal un objeto es aumentar la infelicidad de este mundo. Mal nombrar un objeto es aumentar la infelicidad del mundo. Camus intenta decir que para él se genera un efecto, hay un principio de vasos comunicantes entre el mundo y la experiencia del lenguaje y de la belleza. Es una operación misteriosa por la que la obra literaria podría ser una forma de respuesta a lo absurdo, intentando remendar aquello que se ha desgarrado. Porque Camus, en la novela, en la literatura, concibe la posibilidad de una revuelta creadora. Escribe: aunque la novela solo se refleje nostalgia, desesperación, genera una forma de salvación, una forma y una salvación. Nombrar la desesperación es ir más allá, superarla. Una de sus obras encarna particularmente este ambicioso proyecto, y esa obra es La peste. En La peste, Camus nos dice que quiere dar forma a la desgracia, quiere nombrar esta desgracia. Hay magníficos personajes en La peste, personajes impresionantes
que luchan a su manera contra la violencia que representa esta plaga. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Dr. Hugh, pero hay otro personaje que me encanta, mucho más modesto, que se dedica en La Peste, no sé si recuerdas, a una tarea de redacción que es muy deslucida. Se llama Joseph Grant. Es un oficinista en un traje demasiado grande para él. Mientras que La Peste hace estragos, él se dedica a escribir su obra y cada vez que se encuentra con el Dr. Hugh, que está muy ocupado con la epidemia, le habla de la novela. Y este comienzo de obra que intenta escribir se refiere a un paseo a caballo. Le dedica todo su tiempo, está buscando un ritmo de frase que pueda reproducir el trote del caballo. Y en pasajes, en fragmentos no exentos de ironía, de humor, vemos el tiempo que pasa eligiendo entre entonces, después. Y bueno, el lector podría preguntarse ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene todo esto con una peste que hace estragos? Así que en un momento dado, Hugh, que va a escuchar la primera frase, que es bastante banal, pero que cuando el Dr. Hugh escucha la frase de Grant, bueno, se olvida del sonido de la peste. Es decir, durante un momento esta frase hace que la peste se aleje, se mantenga a raya. Así que Grant encarna a una persona modesta que tiene su espacio, hace su trabajo de hombre y la figura del artista se reduce a una figura ordinaria. A los ojos de Hugh, Grant es el héroe de La Peste, aquel que despierta la admiración por su fidelidad a su vocación. Y en este caso su vocación es construir una lengua, y este trabajo que realiza discretamente en los atardeceres tiene una repercusión en la vida de sus ciudadanos. Recuerdo, nuestra tarea es encontrar las pocas fórmulas que volverán a coser aquello que se ha desgarrado. Grant nos recuerda que hay una nobleza en el trabajo de escribir, aunque su impacto sea muy difícil de medir. Ayer, con relación a Frank, hablaba de la capilaridad. Escuchando la capilaridad pensé en esto. De hecho, y para terminar, me gustaría decir que Camus es siempre consciente del peso de la desgracia que pesa sobre el mundo y sabe que esta tarea es sobrehumana, y de hecho nos lo dice. Si me gusta la metáfora de la costura es porque me parece que es una tarea que está a la altura, al nivel del hombre, y también porque cuando retomo reparar, zurcir una prenda, es muy difícil, aunque sepamos zurcir, aun cuando zurzamos maravillosamente bien, es muy difícil no encontrar las marcas de este desgarro. O cuando el artista en su acto crea en su acto de belleza y de escritura, no termina de suprimir el sufrimiento, intenta, y es una vez más un verbo muy camusiano, intenta equilibrar ese sufrimiento, equilibrarlo a través de la belleza, a través de la justicia. El arte es una forma de compensación, es como un contrapeso para nuestro autor. Mantener la roca de Sísifo en suspenso, que está lista para ir aplastando, es suponer que esta roca volverá a caer. Creo que el artista encuentra su razón de ser en cómo hacer que retroceda, en cómo hacer para retrasar lo que va a surgir, en hacer que la belleza surja allí cuando es posible, en todos los espacios donde esta belleza puede estar presente. El artista, en su gesto, siempre está en esta posición tensa, compleja, precaria, una postura de equilibrio. ¿Por qué? Porque evidentemente ese desgarro está ahí y nos amenaza a todos. Me gustaría concluir con un último ejemplo que muestra muy bien esta lucha interna del artista.
Mi ejemplo lo encontré en el primer hombre. Ese es un texto que se publica una vez ya fallecido y que habla de su ausencia. En un momento dado habla de un juego al que él se prestaba a los días que hacía muchísimo viento. Bueno, pues con sus amigos subían a una terraza y se enfrentaban a una naturaleza furiosa. Luego, para mí, me parece que es una metáfora que nos lleva a ver cómo enfrentarse a ello. Los niños jugaban con hojas de palmera. Voy a citarle. El juego consistía en moverse contra el viento, levantando la hoja de palmera cada vez más alto. Vencía a aquel que podía llegar al final de la terraza sin que el viento le arrebatara la hoja de palmera de las manos. Podía permanecer de pie con la hoja levantada, con todo su cuerpo apoyado en una pierna colocada por delante de él, luchando de forma victoriosa y durante el mayor tiempo posible contra la fuerza furiosa del viento. El texto se acompaña con imágenes de exultación, de fervor. Es una fuerza vital generada y que viene de este combate entre el niño y el viento. Podemos imaginar cómo las risas de estos niños. Este juego hace que sean fuertes, aunque una vez más vemos que la victoria es muy temporal. ¿Hasta qué momento van a poder seguir luchando contra el viento? Y a pesar de la precariedad de la lucha, esta lucha es una fuente de alegría. Pues por eso que merece la pena. Yo creo que sí, que merece la pena luchar, merece la pena no desesperarse, no deprimirse e intentar coser aquello que se ha roto, aunque la victoria sea muy precaria. Yo creo que el artista está ahí para generar estos espacios de luz. Y es la palabra que me viene, no son clareo, este sol que empieza, no es una luz. Ayer Pascal nos estaba hablando de estos jardines con las plantas resistentes, estas malas plantas, son espacios que nos permiten respirar mejor, y estos espacios nos dan valor, nos dan fuerza, es donde recuperamos esta fuerza. En el corazón es algo que nos mantiene erguidos, es lo que nos dice Camus, como la imagen de la floración del almendro. Es una evidencia, es decir, va a seguir floreciendo como una verdad ontológica, y nos dice que las flores, aunque son muy frágiles, son precarias, estarán el tiempo necesario para que el fruto surja. Muchísimas gracias. Alors, c'est difficile de passer après Anne. C'est très émouvant. Je voudrais remercier d'abord, évidemment, pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Évidemment, donc, Sandra, Miguel, Carlos, Amal aussi, également. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de parler autour aussi de ce qui... Bien, buenos días. Es difícil pasar después de Ana. Es muy emotivo. Me gustaría primeramente agradecer el haberme mandado esta invitación, estar aquí. Muchas gracias a Sandra, Miguel, Carlos, Abel, igualmente. Es un auténtico placer estar aquí y el poder hablar en torno a los desgarros, pero también la forma, cómo se puede arreglar dichos desgarros y cómo podemos vivir también con estas cicatrices y cómo hacer una reparación, como lo ha dicho también. Bien, voy a aprovechar esta oportunidad para pensar desde un lugar del mundo, para coser o volver a coser lo que está desgarrado. Es un método de poder llegar a lo vivo, pensar desde nuestros lugares, y como se muestra perfectamente, y esto me marcó mucho el trabajo de Lihab, hay que pensar desde ecosistemas sensibles que hace que respirar, sentir, todo esto tiene el olor y la textura de nuestro entorno mediterráneo para la mayoría de nosotros. Lo que nos muestra es este espacio, cómo se puede soñar
fuera, en otro lugar, y esto me ha impresionado mucho en ese trabajo, cómo el desierto del Sinaí por los beduinos está poblado de sueños, de niños, de flores, de poesía, de animales, y que hacen toda esa relación implicado con naturaleza, como hombres, animales, no dejan de coser y volver a coser para construir la habitabilidad de su mundo y de ese mundo lugar preciso que es el desierto del Sinaí. Sin duda hay que coser los mundos que están sometidos a los vuelos, al extractivismo y disponer del lugar. No hay nada universal sin situación en el mundo. No hay propuesta para una globalidad común sin una relación específica al mundo que sea intraducible o inconvertible a la estandarización de los modos de vida. Es ahí la paradoja de esta palabra o frase lugares del mundo. Solo se puede entender a partir de lo intraducible de una cultura a otra y que marca la pluralidad de los mundos, que permite que haya una pluralidad cultural. Es la belleza de la biodiversidad cultural, que cualquier cultura también existe de alguna forma y se resiste a la exportación, a su viaje, a su desplazamiento, a su transferencia. De ahí fenómenos siempre de hibridación de una cultura en otro lugar. Es en esa circunstancia que se encuentra la posibilidad para cualquier ser vivo el poder descansar del mundo, de pararse, como decía Miguel, de huir del acoso para algunos, de cualquier tipo de acoso, y no hay vivo sin lugar para ser mundo. Y aquí quisiera citar la palabra del poeta palestino. Un lugar, yo quiero un lugar, decía Darwish, una memoria para el olvido, para poder poner mi papel sobre una madera más dura, para escribir una carta más larga, para colgar en el muro un cuadro, para darte mis señas, para poder esperar la lluvia. El que no tiene lugar, no tiene tampoco estación. Esto es una parte del poema extraído de Memoria para el olvido de Darwish. Y esto nos permite inscribirnos en un universal singular. Se trata, en efecto, de ver qué es lo que hay de mundo en la singularidad de un gesto tan mínimo, el poder poner un papel sobre una madera más dura, como dice, escribir una larga carta, el poner un cuadro, esperar la lluvia. Tener un lugar es tener estaciones, es tener la posibilidad de inscribirse en la estacionalidad de lo vivo contra la aceleración del tiempo y luchar contra el capitalismo y también vivir la estacionalidad de nuestro cuerpo. Por eso una de las armas más fuertes de las tiranías es permitir que los exiliados no tengan lugar, no puedan habitar, no puedan refugiarse. Y de forma general, privado de lugar es impedir que un lugar se pueda hacer, es impedir hacer mundo, impedir el poder ser pueblo y por lo tanto crear alianzas. Y también tener un lugar para sí es favorecer la creación y poder contar con el otro y poder establecer alianzas. Por lo tanto, en realidad, de lo que yo estoy hablando aquí es de la posibilidad de poder coser de nuevo las memorias traumáticas. Y si he elegido hoy elegir de las memorias postcoloniales como también una memoria anticolonial y es de un objeto que es, por lo tanto, propiamente desgarrador. Aunque el tema sea volver a coser, es porque el desgarro es del que estamos hablando, tiene que ver con la estética de la política, como la construcción de una Europa, como esa Europa hubiese nacido hoy, cada día, sin relación con los mundos diversos que componen la inmigración postcolonial. Y precisamente el tejido que a menudo se habla de femenino, es el gesto poético por excelencia que hace la piel. Y esto permite contar precisamente la historia del desgarro antes incluso de recoser. Es lo propio de cualquier acto que vuelve a trabajar el tejido, que mostrar la pista del desgarro.
Por lo tanto, hace falta una memoria para el olvido. En ese sentido, la reparación de las memorias se debe entender en un nivel estético por parte de la belleza de la obra, pero también la potencia mnemónica o amnésica que nos permite recordar de lo que podía permanecer invisible y cómo efectivamente se puede convertir el odio contra la destrucción de los lugares, contra el olvido. A mí me gustaría abordar aquí también el tema de la reparación de las memorias postcoloniales a partir de las pequeñas palabras de otro insular atlántico caribea del poeta Edouard Glissant. El olvido ofende, dice, y la memoria cuando se comparte suprime esa ofensa. Cada uno de nosotros necesita la memoria del otro, porque lo que está en juego no es una virtud de compasión o de caridad, sino una nueva lucidez en un proceso de relación. Y si queremos compartir la belleza del mundo, si queremos ser solidarios con su sufrimiento, debemos aprender a recordar juntos. Final de la cita. Y de hecho, como nos han enseñado los historiadores, en realidad nunca recordamos solos. De ahí el hecho de que toda memoria sea necesariamente colectiva, se nutre de narrativas compartidas. Y historia y memoria proceden de una forma y manera diferente. La memoria histórica de los grandes relatos es la que pone al lado, la que neutraliza la carga emocional del pasado para nombrarlo con un nombre vaciado de toda fuerza conjuratoria, capaz de esta objetivación de los efectos históricos que es la conmemoración. Mientras que la memoria colectiva es del orden de un adentro-fuera, que no busca tanto restaurar la verdad objetiva del pasado como transmitir el marco, la trama que tendrá sentido para la comunidad y también una cierta disonancia respecto a ayer. Tiene también por finalidad esta memoria afectiva el transmitir la fuerza de lo falso que la atraviesa, para poder contrarrestar las verdades coloniales esclavistas en alguna época. Decir lo falso, hacer lo falso, es la potencia de reinventarse, de huir y de ir contra la naturalización de la opresión. Recordar la fuerza de nuestros ancestros, falsificar los carnets de identidad. Les recuerdo que mi padre había emigrado a Francia y había falsificado sus papeles porque si no, no hubiera podido, tenía solamente 14 años y por tanto tiene 4 años más de forma oficial. Y recordar de que cómo podíamos falsear las cosas es recordar esta potencia de afirmación de lo vivo, de todos aquellos y aquellas que luchan contra esta canibalización. Sin fuerza de esta especie de forma para poder evitar el positivismo implacable de la ley. Es la ley y punto, no hay alternativa. Porque aunque es verdad que cada memoria nos lleva al fondo de nosotros mismos, es lo propio de cada memoria que se lleve una melancólica inquietante, la de ser que fuimos, del cuerpo que fuimos, del lugar del que venimos, ya sea este lugar del exilio interior o de las migraciones políticas y económicas. En definitiva, el de todas las salidas que llevan en su interior la amarga sensación de un retorno imposible. Imposibilidad motivada por la guerra, la pobreza, la violación y el imposible retorno a los orígenes, imposible coincidencia con una identidad perdida. Cuando uno es un exiliado, un emigrante, nos deslizamos en el intervalo entre dos identidades, ninguna de las cuales puede asumirse plenamente, a riesgo de convertirse en un extraño para uno mismo. Uno no llega a ser ni realmente de allí ni realmente de aquí. Pero ¿qué pasa con aquellos que han hecho este viaje, pero que heredan de esta memoria de la migración, de su violencia, pero también de esa cultura de resistencia al aplastamiento del propio ser? ¿Qué pasa con la memoria de los cuerpos de trabajo de nuestros padres? Y ese pensamiento que decía Fanon, que precisamente al final él dice, oh cuerpo, permíteme siempre que yo,
mantenga interrogaciones. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hacemos este trabajo y aquí podemos tener igualmente una situación siempre viviendo al margen. Pero ¿qué pasa con la memoria de las dignidades recuperadas y la lucha de liberación en plural? Gandhi decía que la historia como disciplina científica estaba sesgada en el sentido de que solo hacía la historia de la ruptura triunfante de las guerras y de hecho no hay historia de la paz. Pero se podría replicar que en realidad incluso en la historia de las guerras no se hace tampoco la historia de las derrotas en sentido estricto y menos la de los vencidos, mientras que los vencidos de la historia no son los vencidos de la memoria, al menos hasta cierto punto. Normalmente para poder archivar y tener derecho a contar la historia se necesitan rastros externos y observables. Se debe haber podido acumular pruebas documentales. Sin embargo, una de las experiencias dolorosas de los emigrantes es precisamente la de la pérdida del documento durante los viajes forzosos, lo que le ocasiona muchos problemas administrativos. Pero incluso si los documentos de estado civil, ciudadanía y nacionalidad se salvaría de las diversas salidas apresuradas, no diría mucho sobre la resonancia íntima de esta experiencia y el sentimiento de pérdida de uno cuando deja un lugar y que pierde también el mundo común de una comunidad de significado. Lo que pierdo cuando me voy es el conjunto de lo que tenía sentido para mí y de mi gesto, mis palabras. El sociólogo Abdelmalek Sayad decía que, lo cito, la lengua y la cultura del emigrante no tienen poder ni sobre el mundo en el que vivimos, ni en las realidades con las que vivimos, ni sobre las personas entre las que vivimos. La lengua, la cultura y la memoria están descalificadas porque son la lengua, la cultura y la memoria de individuos socialmente descalificados. Es todo, por lo tanto, y sigo citándolo, una cultura disociada de su tierra natal, de sus condiciones reales, de su área de realización, que se reduce a unos pocos elementos de sí misma, la cocina, por ejemplo. De ahí, ciertamente, la dificultad de las generaciones siguientes para reconocerse en estos trozos dispersos de cultura desterritorializadas. Pero hay que reconocer que entre todos esos trazos dispersos se ha creado y se ha producido una criollización. La lengua francesa se ha enriquecido con otras lenguas, acentos, referencias culturales de las antiguas colonias y viceversa. Por lo tanto, sí que hay rastros y archivos que cuentan la memoria, el recuerdo, pero de un recuerdo que es creación, que está constituido por todos los restos dispersos que conformarán la densidad de una vida. Y estos archivos son múltiples, la de la música, cocina, prácticas vestimentarias, rituales religiosos, etc. Y sin duda, todos esos trozos contradicha por la realidad cotidiana que lo hace sentir vano, ya sea como anacronismo o como manifestaciones simbólicas gratuitas. Estas pocas migajas son, a priori, digo bien, lo opuesto a la cultura, que es totalidad, coherencia, armonía, integración. Pero en los niños, precisamente, y lo que vienen de la inmigración, o descendiente, como se dice, de la esclavitud, una nueva contemporaneidad de esta cultura aparece. Empezamos a descubrir nuevas músicas, canciones de nuestros padres, también su lucha y por tanto toda su memoria. Salimos de la vergüenza de nosotros mismos y de nuestra familia y por fin reconocemos que nuestros padres tienen una cultura, a pesar de que muchos de ellos no tuvieron el privilegio de la educación. Esta memoria se va a escribir incluso en el cuerpo, lo que constituye ciertamente en una de las puestas en escena de la identidad como automantenimiento en el tiempo, pero también como una excelencia de esa identidad. Cómo poder ser el mismo en el cambio y cómo cambiar esa continuidad. Y la solución es la puesta en relato del tiempo que se cuenta, que permite reparar un tiempo que se obstina a
producir una ausencia borrada. Pero, ¿qué tipo de narración se puede hacer para la memoria de los inmigrantes y la memoria de la esclavitud? Y sobre todo, ¿podemos realmente estar satisfechos con la vivacidad de la memoria colectiva? Y aquí entra el juego del arte, de la imaginación, de la potencia o fuerza del falso, porque toda memoria es imaginación, es necesario. Es simplemente que la producción de imagen es la forma en la que una cosa perdura en la ausencia. Pero la imagen misma necesita ser visible por todos para llevar una experiencia o el recuerdo de una experiencia al estado de una condición histórica. Normalmente, esta simbolización es por efracción, que exige un reconocimiento en justicia, porque hay que decir que en los lugares oficiales la memoria relativa a la esclavitud y a la colonización se ve doblegada a la exigencia de ser más legítima o incluso más verdadera que otras reivindicaciones. Por lo tanto, la simbolización por otra coreografía es también una respuesta a todos los intentos de contraofensiva utópica colonial. Se trata de forzar el reconocimiento, no de la identidad, pero sí de un mundo común que dé cabida a la pluralidad humana. Y pienso, por ejemplo, y me gustaría si se puede proyectar la imagen que mandé del trabajo de Alexis Peskin. Si no llega a esa imagen, no se preocupe, ya lo podréis ver sobre internet igualmente, esa imagen de esa obra de Alexis Peskin, y se llama La balsa de la medusa, el retorno de la ola. Es una obra que gira en torno al significado. Está ahí la imagen, genial. Es un extracto, por lo tanto, de toda esta exposición en torno a la balsa de la medusa y que se llama El retorno de la ola. Esta obra, que gira en torno al significado histórico y estético de la balsa de la medusa, crea un diálogo entre la larga memoria, la de la colonización, desde que el barco francés, la Medusa, estaba destinado en 1816 transportar colonos a San Luis desde Senegal, que acababan de ser devueltos a Francia por los británicos. Y también tuvo por objeto el olvido actual que golpea los cuerpos de estos africanos engullidos por las aguas del Mediterráneo y las aguas atlánticas o el de la Mancha. Estos hombres y mujeres atraídos por una Europa que funciona como la medusa, petrificando a todos aquellos que la miran a los ojos. Alexis Peskin da así un rostro a aquellos que no tienen derecho a la historia de su muerte ni de sus vidas, aún menos, desde luego, que no son objeto de ningún duelo en Europa ni de ninguna necrológica pública. Y lo hace creando retratos gigantescos hechos de carros, o incluso el barco de un pescador, y cada línea, no sé si se ve muy bien ahí en la imagen, esa cara sombra del rostro está dibujado con clavo, como para martillar la singularidad de una biografía negada. El artista da así la impresión, a través de la generosa ocupación del espacio, de ralentizar el tiempo, de instalarse en la contemplación y de este descanso que no tienen los inmigrantes, y al mismo tiempo sacar a estos hombres y mujeres de la zona de no ser en la que se les arroja diariamente por la política migratoria proteccionista. Tenemos, por lo tanto, puesto aquí una trama que combina la profundidad del espacio con la profundidad de los recuerdos, puesto en diálogo. Nos da la oportunidad de recordar juntos y de estar presente en nuestra historia postcolonial. Nos da una memoria, como decía Darwish, para el olvido. De este modo, encontramos en el artista Kader Attia esta preocupación por la reparación como conjuro de los fantasmas europeos. La reparación ya no se ve como algo que debe intentar volver al anterior idéntico, sino como algo que puede exhibir una belleza en la propia sutura, en la propia cicatriz. Pienso, por ejemplo, a su obra La reparación de la cultura occidental a la cultura extraoccidentales, donde intenta enlazar
diferente forma entre culturas. Vemos aquí que nadie necesita haber experimentado un acontecimiento en primera persona para recordar. Allí donde la colonización, la esclavitud, el apartheid e incluso hoy el capitalismo son destructores de cualquier relación, al compartimentar los seres y la memoria, es la grandeza del arte restaurar la relación, la poética de la relación de la que habla Glissant y que asusta tanto a los que están en el poder. A menudo olvidamos que las palabras que preceden a la cita de Glissant son las que recuerdan la necesidad de una memoria para el olvido, como dice a su vez Mahmoud Darwish, que significa es la letra. ¿Qué significa? Pues es al pie de letra el brillo y la apertura del olvido. Por lo tanto, no puede haber reparación ni borrar el dolor de las heridas y el sentimiento de injusticia cuando se cumplen únicamente las condiciones para recordar juntos y cuando da lugar a una auténtica transformación de las condiciones de la existencia humana. Muchas gracias. ¿Quieres que je me mette à côté de toi? Je me mets à côté de toi? Alors juste peut-être pour commencer, parce que Para empezar, porque yo que cada una de nosotras, bueno, hemos escrito nuestros textos cada una en su casa sin hablar, sin cotejarlos, pero al final las dos nos vemos muy marcados por el nacionalista que ganó este año y que ha generado esta obra muy material, una obra en la que yo termino por encontrar todos los temas que hemos ido evocando estos días. Hemos encontrado los espacios de resistencia, porque está Artemisa, estos dibujos. También Pascal nos ha hablado de las plantas, de las malas hierbas, de todo el trabajo de costura que nos has escrito. Y además has hecho referencia a ese poema de Jacoté que yo no conocía y que me ha parecido totalmente pertinente para mostrar hasta qué punto el texto se puede convertir en un tejido. Es un tejido, pero también la piel es un tejido, es un soporte. Hay esta idea de corporeidad que está ahí y de lo que estamos hablando no son temas abstractos, no. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial desde ayer, criterios de la inteligencia artificial, aunque efectivamente hay una contracrítica, o que puede ser una contracrítica, pero esta idea, estamos hablando de aportar cuerpo, corporeidad a partir del arte, como aquello que vemos cuando vemos espacios de sombras o en estos cuerpos que se pierden, son al fin y al cabo cuerpos habitadas, son vidas que merece la pena totalmente ser vividas. Así que bueno, había esa resonancia, sí, en lo que comentas hay mucho contenido, hay muchas ideas. Bueno, en un momento dado has hablado de memoria colectiva, de su importancia como tal. Y es cierto que yo he hablado de la peste, este texto que ha tenido tanto éxito en estos últimos años y que realmente nos pone frente a nuestra época. Así que bueno, siempre hay un fragmento que está justo al final del libro, donde el doctor Rieu habla con una persona mayor y están diciendo que para poder hablar de esta prueba es mucho más que una epidemia como tal, sino más bien para referirse a este momento de lucha colectiva contra la violencia, contra aquello que no está bien, ha habido muertos, sé que con esta persona mayor, bueno, van a llegar a algo a conmemorar, y tú has hablado de conmemoración, así que bueno, vemos que detrás de esta
conmemoración o detrás este señor mayor se está riendo porque, bueno, vamos a comer algo, habrá un monumento. Bueno, pues en realidad se trata de cómo ser testigo, cómo hablar de una experiencia colectiva. Y bueno, todo esto nos parece hasta irrisorio. Así que al final de la peste, es al final de la peste cuando el doctor Rieu decide contar la historia de todos los demás, de todos aquellos a los que quiere conmemorar, a los que quiere recordar. Y es algo que sorprende la narración, y es porque el doctor Rieu, es al final sabemos que el narrador es el doctor Rieu. Durante toda la obra el narrador es anónimo, y es muy interesante que la peste nos venga de la boca de un narrador anónimo. Es verdad que es un médico, es totalmente legítimo que sea este narrador, pero bueno, no lo identificamos durante la obra. En la manera de expresarse que tiene el narrador encontramos esta preocupación del nosotros, esta preocupación de dar la voz a todos esos conciudadanos, a ese colectivo. Así que hay un trabajo de conmemoración que está ya presente en la narración como tal. Es decir, a través de un relato. Estoy pensando en una frase de Ricoeur que nos habla de la desgracia o de un relato que es una manera de proponer. Evidentemente no vamos a olvidar la violencia, los muertos, pero sí que nos va a proponer un equilibrio, decir algo, aportar una luz, aportar una explicación, una presencia, es decir, alejar de nosotros aquello que ha podido suceder. Sí, creo que esta idea, tenemos ahí una idea de una memoria colectiva o de una conmemoración que no tiene por qué plasmarse en crear un monumento, ¿no? Se puede plasmar más bien en cómo nos lo contamos, y esto hace que sea un espacio que podamos habitar, es decir, hablamos de otros espacios, hablamos de otros relatos es decir, generamos una intriga. Contar bajo la forma de un relato es contar vidas. La dinámica del vivo es precisamente el relato, la intriga. Sin ello, sin la intriga y sin ese relato, tenemos evidentemente muchos monumentos a los muertos y monumentos muertos, monumentos en los que no podemos entrar, aquellos que no podemos habitar. Y yo creo que al final los espacios que merecen ser construidos son aquellos espacios en los que podamos habitar, que podamos entrar, que podamos, a partir de los cuales podamos contar un relato. Así que si queremos zurcir aquello que se nos ha desmoronado, que nos ha roto, si podemos, este zurcido nos lleva a este carácter no efímero, sino más bien vulnerable de ese tejido. Así que esto nos lleva a tener mucho cuidado y tener cuidado de forma cotidiana de estos tejidos, y es su uso, es el que va a saber o va a hacernos ver si realmente este tejido se mantiene, o sea, se defiende contra el uso, ¿no? O sea, no se trata de artificializar el suelo y construir una torre, no, se trata de pensarnos en estas prácticas de memoria que nos trae algo de muy práctico y de muy cotidiano, en el que todos nos podemos reconocer. Así que no es sorprendente que haya artistas contemporáneos que estén volviendo a esas pieles, a esos tejidos y pieles que se zurcen, sin generar cosas nuevas, sin generar, no se trata de hacer algo que no hayamos hecho antes, no se trata de construir, se trata de zurcir, se trata de volver a un sedimento, a retomar estos sedimentos, y de hecho lo hemos recordado. Estamos hablando de gestos de la vida cotidiana, gestos de mujeres. Me gusta mucho decir que Gandhi, por ejemplo, he trabajado muchísimo sobre lo que es el concepto de no violencia de Gandhi. Pues Gandhi, por ejemplo, rehabilitó estos sistemas de tejido tradicional, evidentemente enfrentados
enfrentándose a esta manufactura industrial y sobre todo a la deslocalización que hizo Gran Bretaña de todos estos sectores de tejido, de generación de telas que lo llevó a la India, pero desde un punto de vista británico y evidentemente estos escritos fueron dejados de lado por Gandhi, por los escritos, porque al final este sistema de tejido lo que hace es un trabajo de mujeres, que se vuelve a industrializar. Al final es despolitizar estos gestos ordinarios y recuperar lo que tiene de cotidiano, de local, porque todo esto tiene una fuerza en el aglutinar, en generar coalición. Así que esta cita de Camus, y de hecho muchísimas gracias por la selección, es muy pertinente, es muy interesante. Tú también has hablado de la importancia de contar con un espacio para sí, de ser de algún sitio, y has utilizado a Glissant. Yo puedo, en ese intercambio con el otro, puedo intercambiar, puedo hablar con el otro sin perder mi identidad, sin perder quién soy yo. ¿Pero por qué? Porque yo soy de algún sitio, soy de un espacio, porque este espacio criollizado nos lleva igual a quitar el espacio local. Y es precisamente porque soy de un sitio, puedo entrar en contacto con el otro sin perder mi naturaleza. Pero también podemos encontrarnos con el proceso justo contrario. Muchas veces tenemos tendencia a pensar que lo universal es algo que sale, que es algo deslocalizado, es salir de todo lo que es tu espacio, tu propio espacio, y posicionarte desde un punto cero, es decir, dejar de lado los cuerpos y yo creo que lo universal solo surge en el momento en que abandonamos el espacio universal, en el momento en que tenemos este anclaje. Y yo creo que no hay nada de universal sin espacio, sin lugar, sin espacio. Esto no quiere decir, no hay ningún tipo de mística. Hay muchos místicos muy tradicionalistas, es decir, o Racine, terriblemente xenófobo, que nos dice que los espacios no son transportables. Pero si llegamos a una modalidad como puede ser el caso de Glissant, es decir, que que tiene unas raíces, no raíces, sino más bien rizomas como raíces. Entonces es como el bambú, por ejemplo, que tiene muchas rizomas y que al final no genera una raíz única, vertical, hacia el centro. No, tiene muchos espacios y que están terriblemente entremezclados, y al final perdemos esta fuerza de raíz o este desarrollo de raíz. Así que se trata de pensar cómo podemos pensar en la singularidad del espacio. Su singularidad hace que este espacio no lo podamos reproducir al infinito, ¿no? Así que siempre surge un intento de industrializar, por ejemplo, industrializar la cultura, homogeneizar. Quiere decir que el espacio no nos importa, puesto que las cosas se van a reproducir de la misma manera en otros espacios. Ayer con Pascal estábamos hablando de la forma, de cómo tenemos de pensar los espacios de arte. Es decir, las capitales europeos lo que han hecho ha sido reproducir, y se intentan reproducir en el sur lo que tenemos en el norte. A mí me parece que falta imaginación, nos estamos empobreciendo, estamos perdiendo lo que es la posibilidad de poder acceder a algo universal. No es multiplicando las mismas modalidades, no, es justo lo contrario. Tendríamos que pensar de una manera ecosistémica a partir del espacio, un espacio que se puede transformar, que puede ser transformado por los habitantes, naturalmente, pero no es importando, transponiendo modelos europeos que son anacrónicos, además. En términos ecológicos, totalmente anacrónicos.
Vous m'entendez? Sí, me oyen, ¿verdad? Sí. Je vais poser des questions. Yo quería hablar de coser y de costura. Plusieurs choses. Bueno, tengo varias cosas que La première, preguntarla. c'est sur Primero, la commémoration. sobre el tema de celebración, Finalement, le porque mot, el término on le prend au sens premier. lo cogemos en el primer, digamos, sentido, es reunirse juntos, celebrar juntos, ¿verdad? Y respecto a los monumentos, bajo forma de broma, yo pensaba al monumento que encontramos del famoso, un personaje muy conocido en Oriente, que es Roja. ¿Sabéis? Ese personaje que es el sabio, que está lleno de astucia, y había en las 4 o 5 ciudades natales que hay unos monumentos que lo conmemoran, y ese monumento tiene una fachada con una puerta enormemente espesa de madera con un enorme candado, y la otra 3 fachadas están vacías. Por lo tanto, cuando uno llega delante de ese monumento, uno quiere forzar la puerta y el candado, cuando en realidad hay que pasar por el otro lugar para acceder a ese monumento. Eso respecto a los monumentos. Podemos conmemorar creando también monumentos que tengan fachadas múltiples, ¿verdad? Este sería el primer punto. Y el segundo, respecto, me gustaría interrogarles, es respecto a la frase de Camus cuando creo que era en el verano de Argel, esa ciudad que se abre sobre el mar como una boca o una herida. Y yo no sé si me equivoco, pero hay una lengua o una simbólica que une la boca con la herida, es decir, que cerrar las heridas es también cerrar las bocas a veces. Entonces, creo que hay algo en el encuentro de los dos. Entonces, mi pregunta finalmente es que estamos hablando de heridas que hay que cerrar. De nuevo, se dice que hay que coser el tejido, y la pregunta que yo me planteo, ¿qué hilo debemos de usar y construir para ello? Porque no se puede coser la mayoría de las veces con el hilo del tejido propio, y no se recupera una herida con la carne. La forma es cauterizarla. Y entonces mi pregunta es, ¿de qué hilo debemos de tirar o servir o utilizar para poder hacer esta operación? Y yo creo que la pregunta fundamental, y todas las preguntas son esenciales, pero me refiero que se trabaja mucho sobre la herida, sobre la ruptura, la apertura, pero poco decimos de la naturaleza del hilo que debe de unir todo ello y recuperar o reparar. Y creo que ese hilo, para hacer una metáfora con la red, este hilo quizás es el arte, pero también el compromiso de cada cual a diario. Por ejemplo, eso es. Bueno, vamos a ver. Hay 2 cosas que me vienen a la mente. Cuando tú has hablado, yo creo que era Coleshill, y yo estaba pensando en Chacoté, el hilo es el ámbito. ¿Qué es el ámbito? Es la voz del artista. Hemos visto y oído ayer, y para Camus en realidad regularmente habla de ese lenguaje y de construir un lenguaje al final de la vida. Si no he conseguido construir ese lenguaje, no habré llegado a nada, decía. Es decir, apuesta todo en ello, porque es su ámbito, su campo, que puede ser ese hilo. Pero eso no ocurre inmediatamente, y un artista apuesta mucho tiempo buscando su voz. Y hay ese otro texto que les recomiendo, si no habéis leído el prólogo del reverso y el anverso, que es igualmente, no sabe Camus que va a morir 2 años más tarde en el revés y el derecho, y hace ahí un balance de su recorrido de artístico y personal, e incluso en ese texto donde ya es aquel que escribió El extranjero, escribió La peste, El hombre rebelde, el teatro, pero aún se siente buscando ese equilibrio, y lo dice de este modo, el equilibrio entre lo que soy y lo que yo digo. Aún está buscando esa
esa voz, ese hilo. Por lo tanto, es un trabajo que abarca toda su vida y me gusta mucho, como dice así, edificación o construcción de un lenguaje. El hilo es esa voz. Y luego la conmemoración es celebrar juntos, es también permitir hacer de lo que ocurre un presente inolvidable, un presente que nunca vamos a olvidar. No vamos solamente a comer galletas y se terminó. Y yo pensaba a Sadyeba, la que escritora y artista Sadyeba, cuando escribió un libro llamado Oran, lengua muerta, y que se escribe precisamente a partir de esos años, de esa década sangrienta que hubo en Argelia y de todas estas mujeres que murieron, que fueron matadas, incluso uno delante de sus propios alumnos, porque estaba hablando del cuento de la Mil y una noche. Y hay un prólogo de Sadyeba que dice cuál es su trabajo. Ella va a hablar de un requiem, va a hablar, es como un canto y va a decir esa frase: en la sangre no seca en la lengua. Y cuando abrimos este libro, la sangre de estas mujeres parece seguir fluyendo. Y me parece que es esta forma de presente inolvidable, y el relato literario se convierte en algo muy potente, ese hilo, esa voz ligado a la conmemoración. Y tiene razón de insistir sobre el hecho que no hay algo homogéneo entre lo que se recompone, pero tampoco sobre lo que se consigue. Es una materia extranjera o ajena a las otras dos materias que hay que recomponer. Y por otra parte, esta idea de la extrañeza del hilo también se mantiene, porque nunca se funde completamente ni en la piel ni en el tejido. Por tanto, es lo que es interesante en esta metáfora de la costura, porque se ve verdaderamente el trabajo. Es el inverso de la invisibilidad de un trabajo, es que se ve el hecho que se haya reparado y se haya cosido de nuevo. Y me gusta mucho ese término, volver a coser. Y la visibilidad que esto permite señala una vez más, señala la imposibilidad del olvido. Es que uno recuerda como la cicatriz. En fin, uno dice, pues mira, sí, hay una diferencia de color en la piel. Y luego, para saber cómo actúa este hilo, yo pienso que eso tiene una dimensión micropolítica, como se ha dicho, es decir, tanto a nivel estético, artístico, con personas y voces, pero también, obviamente, de forma mucho más cómo colectivamente construimos hilos, puentes y cadenas humanas, lógicas, políticas, que hace que precisamente el extranjero como intruso, obligatoriamente es intruso porque me molesta mi diario, viene de fuera, y el extranjero o el inmigrante se pueda acoger a pesar de todo. Por lo tanto, esto se hace tanto a nivel micro y que macro político. Son estos dos puntos que jamás se deben de abandonar, porque incluso entre los colectivos de aquellos que ayudan a acoger, ¿verdad? Es también interesante observar que existe una cierta clandestinidad, pero también hay formas de reivindicación de las políticas que se hacen, y yo creo que es necesario esas prácticas de hacer visible que yo sé que hay colectivos de no
cumplir las reglas, una criminalización también de los emigrantes, y por lo tanto es interesante lo que se dice aquí sobre la boca y la herida, porque en Calais, donde había muchos emigrantes y sobre todo eran hombres, protestaban de lo que estaba ocurriendo, era coserse la boca. Y se ha visto muchas imágenes, de pronto prefieren la muerte que la vida y ese tipo de argumento que se decía. Y era al revés, había que ver como la fuerza de afirmación de la vida. Si hablar se me impide, me voy a coser la boca. Y delante de un comisario de la policía se retornan, realmente son relatos que después se vuelven a caer y dice, si hablar es esto, yo me voy a coser la boca para que entendáis cuál es mi silencio. Es una vez más lo que se decía, hay prácticas muy corporales que aparecen de cómo resistir al hecho de hablar, de no darle su lugar, y también una forma muy potente de exposición, ¿verdad? De aquellos que ayudan también a estas personas, a los inmigrantes igualmente, ¿no? Que cómo ellos se resisten, ¿no? Bien. Buenos días, muchísimas gracias por estas contribuciones tan valiosas. Estaba reflexionando sobre lo que han dicho sobre los monumentos, cuando ha hablado también de los migrantes en los márgenes. Cuando vamos a monumentos como las obras de Olu, encargado por la ciudad y el castillo, y se creó un monumento titulado Era un extraño, y me acogieron, y esto fue traducido al turco y a otros idiomas, y eso es muy interesante. Está en Kassel, en la ciudad de Kassel, y me gustó mucho que quisieran comprar esa obra al autor. Eso no lo hacen muy a menudo, y hubo mucha presión por parte del gobierno para que se quitara esa obra de la plaza mayor, la plaza principal, para que se colgara en otro lugar con menos visibilidad. Y había una falta de aceptación y validación. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer entonces con esas memorias, esos recuerdos colectivos, cuando las personas no quieren aceptarlas como ese monumento, como esa memoria colectiva? Los monumentos son muy problemáticos a lo largo de la historia. Hemos visto que hay lugares donde los tiran abajo esculturas por las ideas que se tienen sobre ese momento de la historia. Y en el caso de este artista, cuando se coloca un nuevo monumento, ahí vemos que hay quien intenta esconderlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esas situaciones? Oui, de toute façon, il y a la mémoire, como je disais, les mémoires collectives. La memoria colectiva, como decía, era igualmente memorias soterradas, pero no se puede satisfacer completamente. Por lo tanto, hay un momento de exceso de fenómeno, aparecer y hacerse visible. Como tú decías, la cuestión es saber que finalmente tenemos una única visión del monumento. No se trata de tener únicamente o estar contra toda la historia de los monumentos. No se puede tirar todo eso a la basura, sino no es más que una visión, o decir que una visión anacrónica de celebrar algo o de recogerse ante una forma pasada de vida. Pero es intentar comprender en qué medida tal monumento bloquea todo tipo de relato, todo tipo de contrarrelato, o al revés, cómo suscita este relato. Por lo tanto, me parece que incluso monumentos que a priori pueden parecer digamos, presente, lo peor es que no susciten un debate, es decir, que se naturalice completamente. Eso es lo peor que puede ocurrir, ni se puede ver con esos monumentos que parece una infamia. Es lo peor que puede ocurrir, es que se cese el debate.
Por ejemplo, estoy pensando a todo el tema de las estatuas que ocupan los espacios públicos y que tienen representaciones a veces de administradores, gobernadores coloniales, por ejemplo, como se encuentra en la reunión, y son grandes debates, ¿no? ¿Qué hacemos con esta historia colonial, ¿no? Y me pregunto si precisamente uno sí habría que quizá cambiar, pero el problema es la naturalización de esa estatua, cuando forma parte completamente de un paisaje que ya no se debate, fuera de contexto. Y por el contrario, cuando aparecen otras intrusiones artísticas y vienen a ocupar un lugar, y me gusta mucho redibujar estos monumentos, y ahora se parece que es vandalismo lo que se hace sobre esos monumentos, ahora sí que esto es feo. No, yo creo que hacer una crítica sobre la historia monumental y sobre la estatua y las placas y demás, cómo nuestras ciudades están construidas en torno a esos nombres, ¿verdad? De la infamia, también hay que decirlo muy a menudo, de los gobernadores coloniales y demás, pasa igualmente por el criterio, sería de cómo no lo recordamos y se dice realmente lo que era, y no simplemente en una exaltación de las de los personajes. Habría que poder también recordar para olvidar. Por lo tanto, hay que también poder reírse de ello, porque no de volver a pintarlo por encima. Yo creo que esta superposición también de voces llega a romper un discurso mayoritario de los grandes hombres o supuestos grandes hombres, que hay que hacer también, es necesario hacer también esto. Bien, me ha gustado mucho lo que habéis dicho, pero me voy a dirigir más bien a Ogia. Yo querría, y es una pregunta, me gustaría saber dónde sitúan Albert Camus. ¿Ha sido migrante o colón? Buena pregunta, porque su familia de Menorca llegó en el 54 en Argel, y por tanto eran inmigrantes en este caso. Y luego llegaron lo que son los colonos, o estuvieron o fueron los colonos, y no hemos insistido mucho sobre ese desgarro que siempre tuvo entre desgarro que intentó recoser él también, y que en su último libro, El primer hombre, volvió sobre la infancia donde jugaba con sus amigos, y había, era un pequeño pueblo y había de todo tipo, ¿verdad? De amigos, eran niños, había árabes, franceses, italianos que estaban ahí, había un poco de todo entre esos amiguitos de la infancia. Y ustedes no habéis hablado mucho de esto, pues muchas gracias. Es una muy buena pregunta, porque pienso que el desgarro del que hablamos no es solamente algo que es exterior, puede ser interno. Es lo que hace también, por ejemplo, en el caso de la colonización, son temas claros, porque creo que Camus y su escritura muestran muy bien, y siempre estos desgarros internos, y de hecho es contemporáneo de la inmigración, incluso de su familia, ¿verdad? Porque la colonización duró desde 1830, por lo tanto es totalmente contemporáneo para él durante todo ese siglo, y yo creo que eso le habita y le preocupa. Yo creo que lo peor que se podría decir de la colonización mental, si se puede decir de esa manera, es de no preocuparse por ello, de no preocuparle de dónde uno viene, y de estar en Argel o en las tierras más lejanas como propietario de ese mundo sin preguntarse nada. Y el inverso es lo que hace Camus, es que es un mundo compartido, pero ha sido forzado, por tanto, con lucidez, como lo decías. Él sabe muy bien lo que ha ocurrido, no es ciego, y ve muy bien esa colonización y en qué situación viven también
los árabes. Pero es verdad que yo había preguntado a Anne cuándo Camus dejó Argelia, para saber, por ejemplo, y esto me parece interesante, si había encontrado o no, o se había cruzado con Fanon. Y es interesante porque hace el camino al revés, o yo lo supe, lo descubrí, que Frank Fanon llega a Argelia y luego a Blida, exactamente, viniendo desde Lyon. Y Camus hace lo contrario, él se va primeramente a Lyon, y luego Fanon, en cuanto llega, ve ahí los destrozos psiquiátricos, literalmente, de la colonización de los dos lados. Y eso es muy interesante porque habla del desgarro, no se puede, digamos, vivir sin preocupación. Es algo que preocupa seriamente y que alcanza tanto a Camus que Fanon, perdón, dice la oradora. Por lo tanto, luego también el interlocutor de Fanon es Sartre. Por tanto, lo volvemos a meter en el triángulo Sartre, entonces la cosa es más difícil. Hablando de Argelia y el tema de la injusticia, cómo se reacciona ante la injusticia, es el nombre de las grandes ideas o no. Y sin embargo, yo creo que hay algo en Camus que resuena en Frantz Fanon, ese digamos, carácter de los destrozos de la vida ordinaria. Él, Camus y Fanon son muy sensibles de esos destrozos mentales de las colonias. Y no sé si se podría volver a desdibujar otra conversación a partir de Camus y construir algo diferente de cómo denunciar lo injusto. ¿Acaso es partiendo de una gran idea de la gran justicia o por las injusticias? Yo no sé lo que es la justicia, no tengo ni idea de lo que es la justicia, sin embargo yo sí sé lo que es la injusticia. Por lo tanto, y Sartre también lo sabía de alguna forma. Por lo tanto, yo creo que eso es una modalidad y un camino interesante. De todas formas, ese contexto forma parte, sin duda, de una movilidad que está directamente enlazada con el colonialismo. No se va a Argelia sin más. Se dice, hay tierra disponible, que se vacían de la población para ellos. Y se inscriben en este mismo proceso. Luego están las grandes lógicas y, en fin, me paro aquí, sí, venga. Bueno, pero es una muy buena pregunta, señora, gracias. Fantástico. Bien, muchas gracias de verdad a ambas por haber hablado de ese desgarro, pero sobre todo haber restaurado los elementos de relación y la necesidad de esos relatos múltiples. Es realmente lo que yo saco de todo lo que habéis dicho y lo que me permite igualmente el enlazar esto con la próxima conferencia de Alexis Lager, que nos va a hablar de ese don del regalo de la creación. Y le dejo con él. Muchas gracias.